le tiene miedo a la consulta, no solamente por la aprobación que le puedan dar a las reformas, sino por otras consecuencias que pueda tener la consulta Otras preguntas popular. que puedan estar en la consulta. ¿Cómo tranquilizar o cómo aclarar ese panorama, Feliciano? Yo siento que la oposición tiene miedo con que las reformas pasen, porque les va a quitar poder político en Colombia. Entre más dignificado y en mejores condiciones esté la población colombiana, más va a despertar y más va a entender que Colombia necesita un cambio y que para que ese cambio sea posible se tienen que hacer las reformas. Por eso la insistencia en bloquear las reformas, porque eso les significa derechos para el pueblo colombiano, incluso los que ellos mismos han negado. Por eso esto es un pulso político. O sea, ellos no quieren las reformas, le quitan poder político y nosotros queremos las reformas para que el pueblo viva en condiciones mejor. Ahí hay un pulso político. El segundo tema, tú sabes que en Colombia está el plebiscito, el referendo y la consulta popular. Cada instrumento tiene contenidos un poco diferentes, pareciera que fuera lo mismo, pero el contenido es diferente por quién lo convoca y cuáles son las preguntas de acuerdo a los contenidos. El plebiscito permite unas preguntas que estén ajustadas a la norma, no pueden ser ambiguas, no pueden ser confusas, por eso se está jugando tanto aquí. Pero estos mecanismos, incluyendo la consulta popular, no puede ser un árbol de Navidad donde se le cuelguen un poco de preguntas que no vienen al caso. Aquí hay que ser muy precisos respecto a las preguntas que se tienen que poner en la consulta popular, porque es lo mismo, es sí o no, es marcar sí o no. Y por eso la pregunta juega mucho. El presidente ya lanzó 2 ideas de preguntas. Eso no quiere decir que esas van a ser. El presidente convoca la consulta popular, toma la iniciativa de cuáles serían las preguntas, pero eso se tiene que tramitar en el Congreso de la República para que sea el Congreso que determine que sí son las preguntas y están ajustadas a lo que el mecanismo plantea legalmente. Por eso el pueblo colombiano... Pero si no las aprueban, ¿podría irse por decreto presidencial? No, ese no es el proceso, se tiene que agotar el proceso y para eso hay unos tecnicismos al cual se tiene que ajustar, pero lo que sí tiene que estar claro y sin preocupaciones el pueblo colombiano es que las preguntas van a ser ajustadas a lo que dice la norma, entendible y sobre el tema por el cual se convoca la consulta. Claro, yo tengo una inquietud que me preocupa, Juan Sebastián, es para convocar la consulta debe ser precisamente el Senado quien la apruebe. Exacto. En ese equilibrio de fuerzas que hay en el Senado, pues no la van a aprobar. Por eso es que se garantiza que todo sea transparente. Aquí no es que el presidente diga estas son las preguntas y esas son, el Congreso las revisará y dirá esta no va, puede que sea esta o modifíquese la pregunta, de tal manera es que se tiene que mover en el marco de la ley, porque para eso está determinado cada instrumento de participación. Pero usted se refiere a la pregunta, yo digo es a la consulta. A la consulta. A la consulta. O sea, si no la aprueban, ¿sería por decreto presidencial? El ministro del Trabajo ha anunciado 2 alternativas. Una es que 9 de los 82 artículos que tiene la reforma laboral se podrían ir por decreto, porque son fundamentales, porque son claves en términos de que los trabajadores avancen en la materialización de los derechos. Ya están preparando seguramente los decretos, así lo planteó, pero apenas son unos artículos del conjunto de la reforma laboral. Lo puede hacer, eso es facultad del Ejecutivo y creo que lo van a hacer. Y el otro tema que está planteando el presidente es que para el resto del articulado pues nos vamos a consulta
a consulta popular. Ese es el procedimiento que en este momento se está dando, pero siento que todos los artículos de la reforma laboral no se podrían ir por decreto presidencial. Pero los analistas en estos momentos nacionales observan una mirada diferente de lo que está pasando en el territorio colombiano. Dicen que el gobierno del presidente Gustavo Petro está haciendo campaña política en estos momentos. ¿Qué opina usted frente a esto? ¿Siente usted que el presidente Gustavo Petro dejaría esas problemáticas sociales de un lado y se encargaría de estar en esta coyuntura política que en estos momentos tiene agitado a todo el territorio colombiano? Todo es un debate, pero lo que sí hay claro es que aquí nos estamos moviendo sobre mecanismos constitucionales permitidos en la Constitución Política de Colombia. Y hombre, el proceso político, si vamos a hablar de lo electoral, se va a hacer en el 2026. Claro, ya arrancaron algunas campañas, pero las coyunturas son las coyunturas. Estamos en un ejercicio de mejorar la gobernanza, sacar adelante una gobernanza nacional, y el proceso electoral vendrá en el año 2026, pero la oposición trata de confundir todo ese tema para hacer ver esto, notar esto como que ya es el arranque de una campaña electoral. Aquí no estamos hablando de candidatos, no estamos hablando de votos, aquí estamos hablando de una consulta donde se le da potestad al pueblo colombiano para que decida su destino. No estamos hablando de candidatos, luego entonces no puede ser un proselitismo electoral. Aquí estamos jugándonos la conveniencia para que la gobernanza en términos de derecho funcione mejor. Pero es que yo veo ahí cierto enredo, Feliciano, porque claro que están de todas enredando. maneras coincide con las elecciones. Claro, claro. Es decir, simultáneamente están las campañas políticas, porque en marzo y mayo son las elecciones. En marzo 31 de mayo, primera vuelta presidencial. y en marzo son las de Congreso. Las del de la Congreso, República. sí señor. Entonces, de todas maneras, estamos hablando de una consulta popular y también simultáneamente de las campañas políticas. Ahorita hablamos de su futuro, entre otras cosas. Pero esa coincidencia pues de términos, yo creo que confunde a la gente. ¿Cómo separar lo que es consulta popular de las campañas? Es decir, yo veo a Feliciano Valencia, yo lo veo, ahorita hablamos de eso. Yo lo quiero ver, no es que lo quiero ver nuevamente en el Congreso de la República, porque fue muy meritoria, muy eficaz, Su muy gestión. exitosa su gestión. Luego tiene o merece o debe estar nuevamente allá para entregarnos esa experiencia, ese conocimiento que tiene. Pero sin embargo estamos hablando también de la consulta. Entonces esa circunstancia nos confunde a nosotros como electores. Yo voy a votar y hay que explicarle muy bien a la gente, ¿no? Consulta o campaña política. Entre otras cosas, vamos a elegir representantes a la Cámara, senadores en marzo, y en mayo el 31 de mayo la primera vuelta para elegir presidente de la República. Es decir, una temporada supremamente política, Feliciano. Y el país ¿Cómo? tan polarizado que está, tan dividido. Ese es el dilema, pero mira, lo que la gente sí debe entender es que hay un bloqueo de un sector en el Congreso para evadir que las reformas que necesita este gobierno pasen. Eso la gente lo entiende claríticamente. Como hay un bloqueo en el Congreso, el presidente hace uso de un mecanismo constitucional que se llama consulta popular. Esta consulta popular va a tener unas preguntas muy explícitas respecto a unos temas fundamentales para que las reformas avancen. Quiere decir que el Ejecutivo le entrega el poder al constituyente primario para que decida sobre unas preguntas. Ese es un momento clave. Después vendrá el proceso electoral 2026, donde ya no son preguntas, sino candidatos. Ahí ya no van a ir
Es un asunto de pedagogía. La consulta es sobre unas preguntas respecto a la conveniencia que necesita el gobierno, y los tiempos electorales son sobre candidatos y candidatas para las diferentes corporaciones públicas, incluyendo la Presidencia de la República. Sí, ojo, si se da la consulta popular, se iniciará todo un proceso de pedagogía, porque yo creo que, Alfonso y Sebastián, es la primera vez que se convoca a que la ciudadanía haga ejercicio de este mecanismo constitucional. En el 2016 aproximadamente se convocó, fue al plebiscito para sí o no a la paz. Sí o no a la paz. Esta es la consulta popular sobre preguntas sustanciales de las reformas constitucionales. No, hubo una consulta popular que la convocó Claudia López cuando fue senadora, que fue contra la corrupción. Que no fue aceptada. Que no pasó. Que no pasó. Por el contenido de la pregunta. Exacto. Por eso, si esto llegase a darse, si pasa la consulta popular, nos veremos abocados a una tremenda campaña pedagógica para que la gente decida. Es que le están entregando la decisión al pueblo, que es, para mí sí es algo histórico. Claro, claro que sí. No, pues a mí me parece muy interesante, y sobre todo, pero a mí me parece que hay muy poquita educación cívica. Sí, que estamos de acuerdo. Que habría que hacer una campaña muy intensa, digamos, sí, porque el pueblo no entiende. Uno va a la galería y no, la gente no sabe que es una consulta popular, no sabe que es un plebiscito, ¿no? Inclusive la gente no distingue sinceramente entre un alcalde, un gobernador, o que es un presidente, un senador, un representante o un diputado. La confusión puede darse es que el mecanismo es en las urnas, y entonces ahí es donde se puede confundir la gente. Bueno, ¿cómo así? Las elecciones son en el 2026 y ya nos llamaron a votar, están las urnas, tenemos que salir. Pero insisto, eso tiene que ver con pedagogía. Pues nos vamos a tener que dedicar, nosotros tenemos como medios de comunicación, tenemos una gran responsabilidad en la información. Y sobre todo muy consecuente y coherente, porque si le metemos visos políticos, electorales, esto se confunde. No, tiene que ser académica, una totalmente académica. Que informe sin la tendencia, pues, que están utilizando los grandes medios ahorita. Ellos sí están, Dios mío bendito, adoctrinando todos los días. Cualquier noticia la vuelven adoctrinamiento, adoctrinamiento, la vuelven opinión pública, opinión. Y lo que no es noticia se la inventa. Ajá. Pues hablemos también de esa reforma a la salud, estimado Feliciano Valencia. Sigue en debate y ha generado también mucha controversia en todo el territorio colombiano, pero en especial allá en la Comisión Séptima del Senado. ¿Cree usted que esta reforma a la salud impactaría en las comunidades indígenas y rurales del Cauca y en todo el territorio colombiano? ¿Y esta reforma daría una solución permanente al sistema de salud en el país? La reforma a la salud se atomizó, se tensionó en el tema del poder que tienen las EPS, o sea, la privatización y la intermediación de la prestación de los servicios de salud. O sea, se descubrió el tremendo negocio que hay en las EPS, por eso se contrarresta con la reforma a la salud y se entra prácticamente a terminar el capítulo de lo que fue la Ley 100. Sí. La Ley 100 que fue privatización, la Ley 100 que fue empoderamiento de los intermediarios de la salud, la Ley 100 que fue plata pulpita para bolsillos de unas personas. Y por eso se volvió un poder tan impresionante, porque miremos en manos de quién están las super EPS en Colombia. Y en cambio se debilitó la red pública de la prestación de los servicios de salud, por eso entraron en crisis los hospitales, por eso se cerraron los puestos de salud, por eso la precarización de los trabajadores de la salud, por eso tantas prebendas que debieran tener esos héroes de verdad, como son los médicos, los enfermeros, los auxiliares, todo
el personal que trabaja en la salud está tan precarizado. Por eso vemos que a los municipios se le hicieron recortes en el tema de la salud, porque insisto, lo que ahondó fue en un ejercicio de privatización de la salud en